noches, bienvenidos a Especiales TV Perú. Hoy, como parte del compromiso del IRTP, hemos preparado un informe especial sobre los planes de gobierno de los dos candidatos que participan en esta segunda vuelta. Para la elaboración de estos informes hemos entrevistado analistas y expertos en diferentes temas que necesita conocer nuestro país. Estos son economía, reforma constitucional, lucha contra la pandemia y educación. Rescate 2021 es el nombre del plan de gobierno de Keiko Fujimori, que figura en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué trata el plan de gobierno de Fuerza Popular? Lo conocemos a continuación. En su tercera campaña presidencial, Keiko Fujimori alcanza nuevamente la segunda vuelta. Esta vez, la pandemia marca los grandes retos que afrontaría en un eventual gobierno. Ante la crisis sanitaria y económica, ¿qué propone Fuerza Popular? Rescate 2021 es el nombre del plan de gobierno elaborado en diciembre de 2020. El plan de Keiko básicamente plantea continuidad, aunque ha estado dando ciertos detalles de la extensión del mismo en la parte de programas sociales y en Foncodes, en estas instituciones que se encargaban de hacer apoyo social, que fueron creadas en los años 90, ¿no? Entonces va a tratar de, sobre lo ya existente y con cierto éxito en los 90, va a tratar de continuar apoyando a estos sectores que seguramente han sido golpeados. Tiene un equipo mucho más estructurado. Mi crítica es que es más de lo mismo y la gente quiere cambio. Ella debió dar una rectificación al programa, pedir perdón al país. Eso no lo veo. Entonces es una estrategia reactiva. Por un lado, Keiko Fujimori sostiene que quiere más mercado, cuando sabemos que más mercado no necesariamente ha traído soluciones, aunque sí tenemos que reconocer el crecimiento económico ha permitido que millones de hogares logren salir de la pobreza. Sin embargo, falta evidentemente mucho por hacer. 3 millones de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, crecimiento del 6% anual del PBI al 2026 y la creación de una Comisión Nacional para la Formalización son algunos de los objetivos en un eventual gobierno. En materia económica, según algunos expertos, no plantea mayores cambios al modelo, aunque sí menciona reformas en el sistema tributario y previsional. Está haciendo, como te digo, continuidad con el plan Reactiva. Está tratando de hacer apoyos a las pequeñas y medianas empresas que no han tenido colaterales y garantías antes. Podría ayudarles con ello a la formalización, ¿no? También hay estructuras tributarias más bajas para ellos. Podría tratar de ayudarles en ese caso a formalizarlas, ¿no? Porque de las pequeñas y medianas son 7-8% están formales. En lo que respecta a MIPES, Fuerza Popular propone reducir barreras de entradas al mercado y costos de formalización a través de licencias a costo cero. Esto también trae un efecto negativo, porque muchos empresarios van a tratar de formar pequeñas empresas nada más, y si van a crecer, su estructura tributaria y sobre costos laborales van a ser más grandes. Para las pequeñas empresas evidentemente puede ser muy interesante escuchar propuestas como que no van a pagar impuestos. Sin embargo, esto es una propuesta que no ha explorado necesariamente el problema de fondo de las pequeñas empresas, y es que hay pocas capacidades productivas para poder generar riqueza dentro de estas MIPES, ¿no? Dentro de las micro y pequeñas empresas. Entonces es muy importante que se pueda apostar por la generación de inversión para poder invertir justamente y multiplicar las ganancias de las pequeñas empresas, pero esto nuevamente no va a funcionar si es que no hay capacidades. Entonces se debe apostar por sobre todas las cosas en un desarrollo de capacidades para todos. Con dichas propuestas, la meta es aumentar en 20% la formalización de empresas. Otro tema importante para la reactivación económica es la inversión en infraestructura. No hay algo concreto, sobre todo es bien complicado porque aquí el tema son las trabas que se han generado por Odebrecht y el miedo de algunos funcionarios a ejecutar obras con la consecuencia de que puedan ser denunciados después. A nivel macroeconómico estamos bien. El problema son las reformas estructurales que se han frenado por la corrupción, los programas sociales, la reforma del Estado y en salud. Entonces por ahí va a tener que lidiar, ¿no? Yo creo que sí, el modelo tiene que mantener, pero sí ahora tiene que hacer lo que no han hecho otros, que son las reformas estructurales.
Para reactivar la ejecución de obras, Keiko Fujimori menciona en su plan de gobierno que la inversión pública en infraestructura sea manejada por entidades ejecutoras y programas especializados. En realidad tiene muchas dificultades para explicar el cómo, sobre todo en un país en que está en una situación con un déficit fiscal importante. La recaudación fiscal es otro de los puntos importantes en la reactivación económica. En el plan de Keiko Fujimori, una de las metas es lograr la consolidación fiscal, eliminando el gasto superfluo, la resignación del personal y la eficiencia en el gasto público. Tenemos que hacer una reforma tributaria. La discusión está cuándo y cómo. Porque el momento de repente no es el más propicio, ¿no? Es un momento donde, digamos, las empresas no trabajan, ¿no? Hay cuarentenas, no se generan ingresos. Entonces hay que trabajar en una reforma tributaria con mucha prudencia, con mucha cautela a futuro, que sea en forma técnica y bien elaborada, ¿no? El modelo económico se mantiene, poniendo énfasis en la reactivación. Debió ella no plantear más de lo mismo, sino las rectificaciones que hay que hacer al programa económico. ¿Qué rectificaciones? No hemos atendido en forma adecuada educación, salud y la pobreza, digamos, extrema en el país. Que la historia no se repita. Keiko Fujimori ha presentado a Jorge Vaca Campodónico como miembro del equipo técnico encargado del sector económico, quien fue sentenciado a 3 años de prisión por el salvataje irregular del Banco Latino. En el caso de Keiko Fujimori, tiene un esquema más estructurado y un equipo profesional. La Constitución ha sido uno de los temas de debate más importantes de la actual campaña. Fuerza Popular propone continuar con la Carta Magna de 1993, realizada durante el gobierno de Alberto Fujimori, la cual consideran como uno de los pilares del crecimiento. Sin embargo, sí plantea algunas reformas constitucionales. Nuestra Constitución no está, como se dice, escrita en piedra y permite modificaciones. Sí es posible reformar la Constitución en todo o en parte, y esto le corresponde de manera exclusiva y excluyente al Congreso de la República. Creo que la experiencia vivida nos hace ver que la Constitución del 93 es como si hubiese sido puesta en un banco de pruebas, se le ha sometido a una fuerte presión y ahí se ha visto cuán resistente es. A mí me parece que no ha pasado la prueba en cuanto a lo que se refiere a la estructura del Estado. Vamos a ponernos más en contexto. La Constitución del 93 tiene 5 títulos. El 1 tiene que ver con los derechos de la persona, el 2 tiene que ver con la nación y el territorio, el 3 tiene que ver con el régimen económico famoso, y luego tienes el 4, que es toda la estructura del Estado, poder legislativo, ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos, y el 5, que son las garantías constitucionales y donde está el Tribunal Constitucional. Tras la crisis política y la confrontación entre los poderes ejecutivo y legislativo en los últimos 5 años, Fuerza Popular plantea limitar el uso de la cuestión de confianza y determinar el ámbito específico en el que puede invocarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. Efectivamente, son aspectos que se deben revisar en nuestra Constitución, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos que durante estos 5 últimos años hemos observado a raíz de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sobre la cuestión de confianza, el plan de gobierno plantea que se limite a una situación o proyecto de ley que incida directamente en la política general de gobierno. La cuestión de confianza es una herramienta que permite que el Ejecutivo, cuando pretende implementar políticas de Estado o de gobierno, plantea al Congreso estas políticas que permiten establecer una especie de pacto o acuerdo con el Congreso a fin de poderlas concretar en el futuro o un determinado periodo de tiempo. Pero cuando estas cuestiones de confianza se refieren a competencias exclusivas del otro poder al que precisamente se acude con esta cuestión de confianza, las cuestiones de confianza tienen que ser sobre políticas generales, que no invadan las competencias del otro poder del Estado. Y a eso me parece que se refiere la señora Fujimori. Creo que sí es adecuado que se establezca
de manera clara que las cuestiones de confianza tienen que estar referidas a políticas de gobierno o de Estado. A mí me parece, por ejemplo, que debe quedar muy claro que la cuestión de confianza, por ejemplo, no procede contra reformas constitucionales, porque es demasiado peligroso. Esto que le estoy diciendo, además, lo ha dicho la Comisión de Venecia en una consulta que le hizo el expresidente del Congreso, el señor Olaechea, y las razones que pone la Comisión de Venecia, que reúne además a los más importantes juristas del mundo, advierte de lo peligroso que puede ser plantear una cuestión de confianza contra una reforma constitucional, porque las reformas constitucionales deben ser debidamente pensadas a largo plazo, como es una constitución, y eso es peligroso. Lo otro, el propio Tribunal Constitucional también lo ha señalado en la famosa sentencia del caso de la disolución, de los peligros que puede importar plantear una cuestión de confianza contra reformas constitucionales o plantearla, por ejemplo, contra cuestiones que no tienen que ver con la política general de gobierno. Creo que la instrumentalización de estas dos figuras no es el fondo del asunto. Creo que es justamente lo epidérmico, lo que está arriba. Lo que está abajo es que lo que nos dice es que la Constitución no tiene, desde mi punto de vista, unos adecuados mecanismos de desahogo frente a las tensiones que pueda tener muy agudas, muy extremas entre Ejecutivo y Legislativo. La renovación por mitades del número de congresistas también se plantea desde Fuerza Popular. Ello, junto a las otras propuestas, suponen reformas constitucionales sobre la Carta Magna de 1993. Porque esta es una buena constitución si usted la revisa en cuanto a los primeros artículos referidos a los derechos fundamentales, el modelo económico, etcétera. No requiere mayor cambio, sí requiere algunos cambios, como es el caso de la bicameralidad. Pero yo veo que debemos dejar de hacer parches. O sea, creo que la Constitución, por ejemplo, ha tenido varias modificaciones parciales durante sus prácticamente 27 años de vigencia. Los parches no son adecuados, es mejor hacer una revisión sistémica del modelo. Y por eso le digo, para mí habría que agarrar el título cuarto y volverlo a plantear. Constitucionalistas muestran posturas distintas sobre la redacción o no de una nueva constitución política del Perú. De otro lado, especialistas en gestión pública sostienen que el cambio debe darse en el marco estructural. Como gestora pública, en realidad solo me apostaría por decir de que se trataría de un cambio simbólico y no necesariamente un cambio real para la gente. Un cambio a la Constitución no necesariamente va a asegurar lo que es crucialmente importante, que es apostar justamente porque las instituciones funcionen. Es decir, la crisis que tenemos hoy, los problemas de desigualdad social que tenemos hoy, no es precisamente por la Constitución que tenemos, sino porque el Estado no ha sido capaz de implementar las políticas públicas que se han deseado. ¿Qué plantea Fuerza Popular en educación y salud, dos de los sectores más golpeados por la pandemia? Es un reto urgente, es hoy en día el principal problema en el Perú y en el mundo. La lucha contra la pandemia forma parte del plan de gobierno de Fuerza Popular. Como medida inmediata de llegar a la presidencia, Keiko Fujimori plantea la aplicación de 70 a 80.000 pruebas moleculares diarias para el diagnóstico temprano. También menciona la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Ella lo que propone en el tema de vacunas es contar con una administración adecuada y paulatina de vacunas, cuya eficacia sea como mínimo el 70%, casi todas están por encima de ese estándar. Cantidad de pruebas moleculares y calidad de vacunas adquiridas son propuestas que se complementan con implementación de call centers y aplicativos para detectar casos. Además, plantea implementar el aislamiento domiciliario de los infectados, otorgándoles ayuda alimentaria. Y en relación al control de la pandemia, si bien es cierto, habla de generalidades, correcto, pero esto podríamos concretarlo de una manera más específica con la finalidad de que esto pueda ir cumpliéndose
progresivamente. Y desde el punto de vista de Keiko Fujimori, que está promoviendo generar más pruebas moleculares, un mayor control desde el presupuesto de salud para poder implementar mayores facilidades, digamos, para que la gente pueda acceder, en realidad termina siendo nuevamente muy gaseoso. Preparar al país para una próxima pandemia es uno de los puntos respecto a salud pública. Ella habla de la reforma del sistema de salud, que este es un plan a largo plazo. Yo no lo veo esto a corto plazo, porque el tema de la unificación de los sistemas de salud es un tema bastante complicado. Para empezar, salud depende del Ministerio de Trabajo y el MINSA depende del Ministerio de Salud, vaya la redundancia. Entonces tiene que haber primero un diálogo entre ambos ministerios para llegar a fines comunes. Tenemos que empezar a ver de qué manera podemos esto integrarlo y articularlo, no solamente con el sector de salud y MINSA, sino también con el sector privado. Y ahí viene una parte importante que es la informatización. O sea, yo creo que esto tiene que estar de la mano con un sistema de registro informático a nivel nacional. Para algunos especialistas, además de una reforma de salud, debe mejorarse el nivel de atención primaria. En 100 días, Fuerza Popular propone mejorarlo. No estamos poniéndole el suficiente esfuerzo para potenciar el primer nivel de atención. Yo creo que acá nuevamente se tiene que trabajar y retomar las redes integrales de salud. Incrementar el presupuesto del sector 1 punto del PBI anual, construcción de hospitales y equipamiento para la telemedicina son otras de sus propuestas. Todo esto es paralelo, o sea, no puede caminar por su lado la parte de infraestructura y dejar por otro lado la parte del recurso humano, por ejemplo, la parte de implementación. O sea, todo esto tiene que caminar de manera paralela y se tiene que ver y hacer un análisis de la situación en que se encuentra ese establecimiento de salud para poderlo potenciar. O sea, no puede ser de que nos preocupemos al 100% en la infraestructura y en la implementación y cuando ya se va a poner en marcha no se tenga el recurso humano. Efectivamente, el tema de ciencia y tecnología es claro, no lo veo de manera explícita en el plan, sí menciona con pinceladas que toda la reforma del sistema de salud tiene que estar incluido ahí la parte tecnológica, pero yo creo que estamos en el siglo XXI, necesitamos estar en la vanguardia y la tecnología tiene que estar al frente también de instrumentos de ayuda al trabajo del recurso humano. O sea, ya necesitamos tener sistemas de salud integrados por vía informática. Ella le ha dado un buen espacio desarrollando metas o propuestas vinculadas al desarrollo económico y a la seguridad ciudadana, pero flaquea de otros temas que también son crucialmente importantes como la salud, cómo asegurar una mejor calidad de salud, cómo asegurar una mejora educativa y evidentemente también sobre los programas sociales, a quien ella de alguna manera los nombra como seguir trabajando desde lo mismo que se tuvo en los 90s. Otro de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido la educación en nuestro país. Alumnos, profesores y padres de familia tuvieron que adaptarse a clases a distancia en un país con serios problemas de conectividad. El próximo presidente o presidenta asumirá el gobierno a mitad del año escolar. ¿Qué propone Keiko Fujimori? Fuerza Popular, si uno revisa su plan de gobierno, al menos en el lado de educación, efectivamente puedes ver que cumplen con toda la estructura del diagnóstico, los datos, ¿no? Los problemas que hay en el sector, y después vienen las propuestas. Y efectivamente habla de cuestiones como reducir la deserción, mejorar la infraestructura, capacitación de docentes, ¿no? Entonces, digamos que en el listado está lo que es socialmente deseado, o sea, no genera ningún malestar ni ninguna alerta, pero realmente no se profundizan en varias cosas. En el contexto de una nueva normalidad, propone implementar una estrategia descentralizada de soporte a la educación a distancia e híbrida a los estudiantes. A ello, se suma facilitar el acceso a una canasta tecnológica e implementar aplicaciones con contenidos educativos.
hay toda una parte de la tecnología y de la educación a distancia, que es importante. Pero no es solamente eso, o sea, no es solamente llegar más a internet, no es solamente entregar más tablets, no es solamente tener canales de radio y comunicación a nivel del Ministerio de Educación, que es importante, pero no es suficiente, porque eso implica, por ejemplo, un trabajo con profesores. O sea, ¿qué es lo que los profesores van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar en esta nueva estructura, diseño o modalidad? El internet es verdad que no es solamente un tema de educación, es un tema de Estado. Hay zonas que es muy difícil la conectividad. Es verdad que se habla del programa de Aprende en Casa, de reforzarlo, mejorarlo, y se está haciendo, y en buena hora que se mantenga. Pero digamos que hay cuestiones que también tienen que ver con las familias y el rol que tiene para acompañar en la escuela o en las clases, o en todo caso los otros miembros o instituciones de la sociedad civil que pueden apoyar, ¿no? Con un enfoque descentralizado también, que es muy importante ver el tema desde los propios territorios, ¿no? Keiko, por un lado, tiene sí una sección en su plan de gobierno donde dice vamos a incrementar dispositivos, es decir, equipamiento, y vamos a incrementar internet. Sin embargo, no dice cómo. La candidata presidencial ha dicho que construirán 3.000 colegios de llegar al gobierno. Efectivamente habla de infraestructura, y bueno, eso es un tema que durante el gobierno de Alberto Fujimori se dio mucho, ¿no? Se construyeron muchos colegios y quedó esa idea de que ese fue el gran momento de la historia de la construcción de locales escolares, y no ha habido una política así de fuerte en años posteriores, digamos. Sin embargo, hay un censo de infraestructura escolar donde el 80% tienen problemas, digamos, de infraestructura. Entonces, la pregunta es si hay que construir más escuelas o hay que mejorar las que están. Hay algunas que hay que hacerlas de nuevo. Entonces no podemos pensar que la forma de cerrar la brecha es construir más colegios, que además van a estar vacíos, porque no hay garantía de que va a haber personal docente, no hay garantía de que va a haber presupuesto para los demás elementos que se necesitan para equipar esa infraestructura. Entonces es bien complejo mirarlo así. Respecto a la currícula escolar, Fuerza Popular plantea introducir conceptos de tolerancia, empatía e igualdad. Además, reivindica el derecho de los padres a participar en el proceso educativo de sus hijos. Los padres de familia, si bien tienen una función, va más en el acompañamiento de los aprendizajes, más que en una decisión de qué lleva o no lleva el currículum, ¿no? Son funciones distintas. Si bien es cierto, en el plan de gobierno no se menciona la SUNEDU, en lo que respecta a educación superior, Fuerza Popular propone fomentar la oferta educativa pertinente, con énfasis en la educación superior tecnológica y técnico-productiva, adecuadas a necesidades territoriales. Keiko Fujimori sí, el programa de Fuerza Popular lo habla, y además interesante porque lo articula con el desarrollo local, ¿no? Desarrollo productivo. Entonces esa pequeña luz de descentralización me parece importante. Estas son algunas de las propuestas de Keiko Fujimori, de los temas más relevantes en un plan de gobierno que figura en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Para este programa es importante mencionarlo, hemos considerado las propuestas de ambos candidatos que figuran en sus respectivos planes de gobierno que están en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora es el turno del candidato Pedro Castillo por Perú Libre. En su ideario o plan de gobierno, él plantea el cambio de constitución y un nuevo modelo económico. Conozca más en el siguiente informe. Para escribir una nueva historia, para escribir el nuevo destino de nuestra patria. El plan de gobierno de Pedro Castillo está plasmado en un ideario y programa de 77 páginas, en cuya carátula aparece la figura del fundador del partido y autor de este plan, Vladimir Cerrón. Perú Libre se autocalifica como un partido de izquierda socialista con principios humanistas y antiimperialista. Señala que este es un documento contestatario al neoliberalismo. Analistas y expertos nos ayudan a desmenuzar las propuestas. La salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país
en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. En el sector salud plantea una nueva salud pública orientada a intereses del pueblo y como primer paso declarar en emergencia el sector y elevar el presupuesto al 10% del PBI. La posición del colegio históricamente ha sido que se aumente el 0.5% del PBI cada año hasta llegar al promedio latinoamericano, que es de 8.5% del PBI. Actualmente estamos en 5.0 del PBI, o sea, se necesita unos 5 o 6 años para poder nivelarnos a nivel de América Latina, y por eso estamos pidiendo una reunión con las dos agrupaciones, porque a ver, todos estamos a favor que se aumente el presupuesto, pero ¿cuáles son las medidas fiscales, las medidas tributarias, la política sobre el canon que van a sustentar ese aumento del PBI? Hay que fusionar salud, MINSA, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía. Si bien la estrategia para la lucha contra la pandemia no está contemplada en su plan, Castillo ha mencionado algunos puntos en su discurso. Y lo primero que tenemos que hacer es terminar con este encierro. Basta de cuarentenas, querido pueblo peruano. Una vacuna de calidad para todos los peruanos a partir del 28 de julio. Que se abran las escuelas, que se abra el comercio. ¡Eso basta, bravo! ¡Basta, pueblo! La cuarentena es una herramienta de salud pública válida, aún por la Organización Mundial de la Salud, pero en nuestro país cada gobierno diseña su propia estrategia de cuarentena. Y nosotros lo que estamos proponiendo, o lo que deben decir ambos, es que van a apostar por la cuarentena ultra focalizada, que implica acciones de gran especialización con cercos epidemiológicos en los focos propagadores de la infección. Si tú sabes que el 80% de los contagios se producen en mercados y en los paraderos, en esos lugares hay que hacer intervenciones sanitarias. Si el señor Castillo ahorita está recomendando parar todas las cuarentenas, el regreso a clase de todos los niños y bueno, sería casi un regreso a la normalidad, ¿no? Lo peligroso es que ahorita realmente nos encontramos en yo diría, el peor momento de la pandemia. Priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos? Una vacuna de calidad para empezar con el resto de actividades. Con la cantidad de vacunas que hay, nos vamos a demorar 4 años y medio en poder vacunar a toda la población. Y julio está aquí a 3 meses. De tal manera que ahí la estrategia en la vacunación es conseguir más vacunas. Ahora la Sputnik, la misma Sinopharm, son las que se están usando. La Pfizer, la AstraZeneca, tienen que traer la mayor cantidad de vacunas. La mejor vacuna es la que llega primero al hombro. Se ha publicado ciertas cosas que demuestran que la vacuna de Sputnik sí es muy buena, sí se ha empezado a comprar en países europeos y en otras partes, entonces sí tiene cierto nivel de confianza. El programa médico de la familia también está contemplado. Plantea destinar un médico para cada 2.500 habitantes y construir un consultorio vivienda para él. Actualmente tenemos 1.2 médicos por cada 1.000 habitantes y el promedio en América Latina es 3.3 médicos por 1.000 habitantes, o sea, 33 médicos por 10.000 habitantes, y actualmente tenemos 12. Otras propuestas del ideario en la parte de salud son un tarifario único para clínicas privadas para regular el lucro en la salud y una ley de salud que impide la concentración y monopolio de empresas que controlan la salud pública, la creación de 4 hospitales especializados en cada región, la creación del primer hospital bucal del país. Propone también que cada colegio cuente con un médico, psicólogo y odontólogo.
El pilar del plan de gobierno y la campaña de Pedro Castillo es el cambio de la Constitución de 1993, impuesta tras un golpe de Estado. Pero Libre la considera alineada a un modelo neoliberal incapaz de resolver las necesidades de las clases mayoritarias del país, de carácter individualista, mercantilista, privatista y entreguista. Entre los puntos a cambiar están la revisión de contratos y acabar con monopolios. Nosotros vamos a terminar con eso cuando convoquemos a estos sectores, a los hermanos campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando un plato de comida. Vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva Constitución del país. Yo la llamo la primera Constitución del pueblo. Vamos a llamar a los constitucionalistas y a los políticos, sí, también, pero en un 40% máximo. Por esto, el partido de Lápiz busca convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna. ¿Es esto jurídicamente posible? No es posible hacer nada que no esté previsto en la Constitución. No hay la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. No la tiene ni el pueblo, no la tienen ni los congresistas, tampoco la tiene el presidente de la República, sea quien sea. Ahora, si el señor presidente de la República o los congresistas quisieran introducir esta modalidad de asamblea constituyente, previamente tendría que reformarse la Constitución para incluir dentro de la Constitución algún artículo o extender el artículo 206 para que en determinadas circunstancias, habría que precisarlo, se puede convocar a una asamblea constituyente. Para incluir una asamblea constituyente se debe modificar la Constitución y para el cambio de la Constitución total o parcial hace falta un proyecto de reforma del presidente, del Congreso o de la ciudadanía, bajo aprobación del Parlamento. Para esto tendría que haber un consenso en las bancadas, como sucedió en Chile. En el hipotético caso, la mayoría de partidos políticos en el Congreso consideran que hay que cambiar la Constitución en el artículo sobre cómo modificarse y la posibilidad que se convoque a través de una previa consulta de referéndum, podría darse, pero eso requiere que 2 votaciones en el Congreso con mayoría calificada de 2/3, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajo esas consideraciones, la primera legislatura sería de acá a diciembre, la segunda legislatura sería hasta julio del próximo año, y allí modificar la Constitución para, digamos, en ese hipotético caso, convocar a un referéndum que, en caso así lo decida, vote para convocar a una asamblea constituyente. La ciudadanía también puede presentar una iniciativa para un cambio de la Constitución, pero con requisitos. Ha señalado ya con precisión cómo es que se debe cumplir con los requisitos que exige el 206 para presentar los proyectos de reforma constitucional por parte del pueblo. Hay que reunir firmas que representen el 0.3% del electorado para presentar proyectos de reforma constitucional. ¿Pero ante quién? ¿Ante una asamblea constituyente? No, ante el Congreso. Si es que es rechazada, se le habilita para poder conseguir el 10% de firmas del padrón. Estamos hablando de 2,5 millones, pero no se puede convocar a referéndum sobre algo que no existe, una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes han sido, al menos en nuestra realidad, la forma como es que se puede salir de una dictadura hacia una democracia. Y así ha sucedido el 79, el 93, o de un largo gobierno militar como fue el que se originó en el 68 hasta el 79, la salida fue convocar a una asamblea constituyente. Pero es una situación irregular que no se presenta en la actualidad en nuestro país. Pedro Castillo ha mencionado también su intención de disolver el Tribunal Constitucional por considerar que defiende la macro y la gran corrupción. No puede. Con el Tribunal Constitucional a la cabeza es una garantía de la plena vigencia de los derechos fundamentales. La única manera de desaparecer el Tribunal Constitucional es modificando la Constitución.
pero la institución desactivarla, no. Realizar cambios constitucionales requieren el respaldo del Parlamento, que estará conformado por 10 bancadas. Además, contar con la aprobación del pueblo una vez se redacte el texto de la Carta Magna. Los especialistas coinciden en que la disolución del Congreso y su reemplazo por una asamblea constituyente no es algo legítimo ni viable. El plan de gobierno de Pedro Castillo impulsa un nuevo modelo, una economía popular con mercados inspirados en Bolivia y Ecuador, un Estado regulador de mercado descentralizado, planificador, protector y distribuidor de riqueza. El principal cambio que propone el señor Castillo se encuentra en el rol del Estado, ¿no? Pasar de un Estado regulador, un Estado que de alguna manera controla los mercados, a un Estado empresario, un Estado que interviene directamente en la producción de bienes y servicios, ¿no? Sobre todo los más importantes, que ellos llaman estratégicos, como hidrocarburos, el tema de minería, energía, etcétera, ¿no? Que el Estado pase a controlar estas industrias y que obviamente sea un Estado más paternalista. O sea, en América Latina modelos como Venezuela, como Ecuador, como Cuba han demostrado pues, que el Estado no es un buen empresario, ¿no? Que lo mejor es generar competencia. Para que un mercado funcione hay que generar competencia, y nadie va a querer competir contra el Estado, pues cuando el Estado tiene grandes ventajas. Bueno, yo creo que el Perú necesita urgentemente un fuerte cambio económico, porque vivimos una enorme desigualdad. La pandemia ha ampliado mucho la pobreza y hace falta una política económica que apoye a la gente, más necesitada. Entonces, en ese sentido, creo que un cambio en la política económica es sustancial, es indispensable. En cada discurso, Pedro Castillo repite su promesa de nacionalizar grandes empresas del sector minero, gasífero, petrolero y otras, y fortalecer la economía interna, invirtiendo sus capitales en el país. ¿Cuál sería el proceso para lograrlo y qué efecto tendría en el Perú? Y si quiero yo nacionalizar el sector minero y el sector de gas, nuestra Constitución dice que hay que pagar el justiprecio en cash, ¿no? O sea, vamos a pagar las decenas de miles de millones que significaría pagarles a las empresas extranjeras y nacionales por dicha nacionalización. ¿Quiénes son los empresarios nacionales? Porque él nos dice que hay empresarios nacionales que tienen capacidad para pagar 4.000, 5.000 millones de dólares y para hacer el manejo especializado de lo que implica un proyecto como Camisea. ¿Cuáles son los empresarios nacionales que tienen capacidad para tomar Quellaveco, pagar los 5.500 millones de dólares de inversión y manejar una mina totalmente automatizada? El profesor Castillo también propone la revisión de contratos estatales que se renegociarán o anularán, variando así la proporción del reparto de las utilidades. Lo que ha dicho Pedro Castillo es lo que puede haber es una renegociación de los contratos y de las condiciones tributarias y de distribución de la renta. Y ya se ha hecho eso en el Perú, esto ya lo ha hecho Evo Morales, eso no cuesta, al revés, nos da plata al Estado, porque si el Estado logra que las empresas mineras paguen más impuestos, lo que va a haber es mayor recaudación tributaria. Esa tasa de impuestos de 70% sería la más alta de las que yo tengo referencia. No sé si del mundo, pero o sea, nadie cobra 70% de impuestos, ¿no? O sea, pero no solo los contratos nacionales serán revisados, también ha incluido a renegociar los tratados de libre comercio, pues los considera liquidadores de la empresa nacional. Efectivamente, ¿los TLC se pueden renegociar? Sí, se pueden renegociar. ¿Demorará? Seguramente demorará. Son 14 TLCs cuya negociación ha demorado varias décadas, más de 20 países. ¿Esto qué implica? Que él toma las empresas, se van a tribunales internacionales, nos van a poner demandas internacionales
¿no? Si hoy día tengo un tratado de libre comercio con China, ¿no? y ahora los productos chinos ya no van a tener esta ventaja de cero impuestos, por ejemplo, a la importación, van a encarecer los productos, ¿no? Y se va a priorizar los productos nacionales. Por otro lado, también va a afectar nuestras exportaciones, porque ya no voy a poder vender, no sé, mis arándanos a China, ¿no? Con cero impuesto de importación o de exportación, sino voy a tener que pagar un tributo, se va a encarecer mi producto. Otro punto clave es que el candidato Castillo anunció la cancelación de la deuda interna y externa previa renegociación de las cifras primarias. Sí hay margen, gracias, como digo, gracias a estas políticas prudenciales, el Banco Central de Reserva tiene un buen nivel de financiero de reservas, el gobierno central también está poco endeudado, la deuda externa no llega al 30% y podría pasar un poco, la deuda interna también está en niveles controlados. El plan de gobierno incluye también eliminar las AFP, señalándolas como una forma de esclavitud moderna. Solo quedaría la ONP. Contempla también el incremento del PBI, una agenda especial para la política agraria, planteamientos que se espera pueda ahondar en los próximos debates electorales y al presentar a su equipo técnico. Con su experiencia como maestro de primaria, Pedro Castillo busca una reforma educativa, incrementar del 3.6 al 10% el PBI, el presupuesto destinado. Invertimos 3.7, 3.8% del PBI en nuestra educación y eso es lamentablemente muy bajo. Esto se traduce aproximadamente en $1,100, $1,200 por estudiante por año. Más o menos $100 por estudiante por mes. Es muy bajo, es demasiado bajo. Nuestros países vecinos invierten algunos el doble y otros el triple de lo que invertimos nosotros. Entonces hay que invertir más. En su plan de gobierno aspira a acabar con el analfabetismo, mejorar la comprensión lectora y razonamiento matemático y la creación de escuelas de educación especial para nacidos con habilidades diferentes. Sin embargo, el punto de partida de este cambio será derogar la reforma magisterial que cuenta con casi 10 años de iniciada. Recomendaría no irse por los caminos de la derogación o la restitución automática, sino más bien por de la evaluación de la reforma y a partir de esa evaluación poder implementar aquellas mejoras que la profundicen, que mejore la capacidad del Estado de asegurar del padre de familia que cuenta con el mejor docente posible en las aulas. Muchos maestros no aprobaron la evaluación docente anual y Pedro Castillo considera que deben ser repuestos. ¿Qué plazas ocuparían y cómo se concretaría? Necesitamos mejorar en dos frentes. Uno, aumentar las exigencias a la profesión, pero dos, de la mano con esto, tiene que venir un aumento también de las retribuciones, los salarios. Como por ejemplo, restituir de manera automática a docentes que no cumplieron o no pasaron con dar las pruebas de evaluación en su momento, no es un buen mensaje con respecto a aquellos docentes que sí se prepararon y sí lo hicieron. Es más, si se daría esa reposición automática, se haría en las plazas que ya en este momento estarían ocupadas por otros docentes que sí pasaron efectivamente por esos procesos de evaluación. De ahí que lo más pertinente en este caso es poder brindarles capacitaciones, asesorías, acompañamiento a estos docentes para que vuelvan a intentar a dar estas evaluaciones y puedan tener su ingreso efectivo a la carrera pública magisterial. Otra propuesta es el ingreso gratuito a universidades públicas. ¿Cuáles serían los mejores caminos? No necesariamente apuntando a seguir incrementando la matrícula en universidades. Creemos que hay mucho más oportunidad si, por ejemplo, revaloramos y fortalecemos la educación superior tecnológica o la educación técnico-productiva. Los empleadores en mayor medida demandan técnicos que universitarios y eso va a ser una clave para nuestra recuperación económica en el futuro. Castillo anunció también un nuevo currículo nacional, regional y local que forme ciudadanos con identidad nacional, autoestima y revolucionarios. La mejora del currículo no pasa tanto por cambiar su estructura, sino más bien por mejorar las competencias de los directores y de los docentes para implementarlo en las aulas, poder lograr darle fuerza a estos enfoques transversales que son tan importantes como el de interculturalidad o el enfoque de igualdad de género. En estos reside la posibilidad de tener en el futuro una sociedad más justa para todas y todos.
hay que mejorar la atracción de estudiantes hacia la carrera, la selección, la formación, el ingreso a la carrera docente, el acompañamiento, la meritocracia. La especialización de la educación secundaria para que los jóvenes se identifiquen con sus capacidades y la creación de una universidad estatal en cada región del país son parte del plan de gobierno del Partido de Perú Libre.